Encontramos históricamente se ha marcado un superávit en lo que son las exportaciones respecto a la balanza comercial. ¿A qué se debe? Será un momento en el que debemos tomar decisiones bien tomadas a tiempo. Se lo pregunto a quien ya está en contacto virtual con nosotros, agradecida por haber aceptado la invitación aquí en este espacio de televisión universitaria, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, con nosotros. Buen día, bienvenido, un gusto saludarlo. Muy buenos días, Lorena. Buenos días por su intermedio a la teleaudiencia, al país en este día previo a las fiestas patrias. Un gran saludo para toda la bolivianidad. Excelente. Mira, en esta entrevista estaremos hablando de dos puntos importantes. La postura del IPSE frente a las exportaciones y además algo muy personal del gerente general, qué es lo que se debería hacer hoy en día en nuestro país. Históricamente lo decía, ¿qué es lo que ha derivado en que tengamos este superávit? Después de cuántos años estamos más bien positivos en cuanto a las exportaciones de nuestro país y además un elemento muy importante, exportaciones no tradicionales. Así es, ojalá Dios quiera que este 2021 marque un punto de inflexión en lo que han sido los últimos 6 años de recurrentes déficit en nuestro sector externo. Quiere decir que desde el año 2015 hasta el pasado año, las importaciones estuvieron siempre por encima de las exportaciones y eso arrojó un déficit que en el agregado ha significado restarle 5.000 millones de dólares a las reservas internacionales netas. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? El INE nos entrega el informe del primer semestre dando cuenta que las exportaciones crecieron 54% en términos de valor y un 22% en términos de volumen, más que lo que han crecido las importaciones, y la consecuencia es un saldo de 832 millones de dólares en los primeros 6 meses. Eso es bueno desde varios puntos de vista, principalmente que el sector exportador es las necesidades que tiene el sector de la importación con las divisas que genera, pero segundo, está aportando a las reservas internacionales netas del Banco Central y con ello contribuyendo a la estabilidad de la moneda, a la estabilidad de la economía. Que sí, bueno, estas son cifras definitivamente muy importantes y como dice, esperemos que sea de un punto de inflexión. Pero hay que entender primero por qué las exportaciones son tan fundamentales, un punto esencial para la economía boliviana, que incluso beneficia y hacen posibles las importaciones con el ingreso de dólares, con la generación de divisas para nuestro país. Así es, exportar, contrariamente a lo que algunas personas manifiesta, es tremendamente importante, no solamente para la gente que está inmersa en el sector, sino para todos los bolivianos. En la medida que nosotros exportemos, vamos a crecer más como país, vamos a generar más inversión porque se va a estar produciendo por encima de las necesidades del mercado interno. Vamos a estar generando divisas, o sea, van a estar entrando dólares al país y eso nos va a dar estabilidad, nos vamos a olvidar de tener que devaluar el día de mañana. Pero algo todavía que es más importante, si nosotros queremos crecer como país, tenemos que producir más allá de lo que nuestro mercado interno puede absorber. Voy a poner un buen ejemplo, el de la carne. El año pasado, en el 2020, contra viento y marea, contra la pandemia, la cuarentena, los confinamientos, etcétera, el sector ganadero, el sector exportador de carne, los frigoríficos, generaron para el país 70 millones de dólares por la exportación de carne bovina. Eso, si lo comparamos con el año 2005, significa un crecimiento de más de 1.300% en términos de volumen y más de 3.000% en términos de valor. ¿Qué ha pasado ahora hasta el primer semestre? La exportación de carne está ya por las 10.000 toneladas y 53 millones de dólares. Comparado a los 70 del año pasado, quiere decir que lo estamos haciendo bien y no ha faltado alimento, no ha faltado carne
en el mercado interno. Exportar también es importante porque aumenta los estándares, obliga a las empresas, a los trabajadores a mejorar su rendimiento. Entonces, la exportación es buena desde todo punto de vista y, como usted decía, para financiar, por ejemplo, esas maquinarias, los bienes de capital, esos insumos que necesitamos para la industria, para el sector agropecuario e industrial, los equipos de transporte, todo eso ayuda a los bolivianos a producir más bienes y servicios y se pagan con dólares. ¿Quién los paga? El sector exportador, que consigue esos dólares desde el exterior a través de la exportación de los excedentes que generamos. Bien, ahora hay que entender también que los dos sectores que más han marcado este superávit son el agropecuario y el agroindustrial. ¿Qué es lo que se debe trabajar con estos sectores? ¿Cuáles son los incentivos, fomentos? Porque, como bien lo decía además el presidente del IPSE, Bolivia puede y debe mejorar en exportación precisamente para luchar en contra de la pobreza y la crisis que estamos atravesando no solamente en el país, sino a nivel mundial. Un país que exporta va a crecer más que otro país que no exporta. Y eso, reitero, es importante fijar este concepto. Si solamente tuviéramos que producir en función del mercado interno, no vamos a crecer como si produjéramos para abastecer un mercado externo que es inconmensurable. Entonces, decía el presidente de nuestra institución en la víspera que podemos, pero además debemos crecer más. Nosotros valoramos el hecho de que se estén haciendo los esfuerzos desde el sector público en materia sanitaria, en materia económica, de que hay buenos pronósticos de crecimiento, de que efectivamente hay una recuperación de la economía, que estamos avanzando, unos sectores más que otros, pero creemos que para no retroceder en todo el avance que ha habido en materia social durante los últimos 15 años, por una parte, para que recuperemos los más de 250.000 empleos que se han perdido el año pasado por causa de la pandemia, para que sigamos luchando contra la pobreza que todavía afecta a millones de personas, la solución tiene nombre y apellido y tiene que ver con la agroexportación y tiene que ver con la exportación del sector forestal maderero, dos sectores que pueden reaccionar muy rápido y que pueden tener unos efectos multiplicadores extraordinarios sobre toda la economía del país, no solamente en los lugares que se produce, a diferencia de la minería, por ejemplo, o el sector hidrocarburos, sino de una forma que irradie su efecto a todo el país. Lo importante entonces sería comprender que el enemigo común es la pobreza, la falta de empleo, de oportunidades. En esa medida, trabajar de manera coordinada y conjunta. Y en ese entendido también hago referencia a esta columna de opinión en el que dice decidir bien y hacerlo a tiempo, tomando en cuenta esta buena situación que está pasando el tema de la exportación en nuestro país. ¿Cuáles son las determinaciones, esas decisiones que se deberían tomar? ¿Desde qué instancias y por qué justo ahora? Mire, si los bolivianos tuviéramos la capacidad, decía nuestro presidente, el ingeniero Demetrio Soruco Genique ayer, si los bolivianos tuviéramos la capacidad de vernos como una familia, de diversos, que pensamos distinto, pero tuviéramos la capacidad de escucharnos, de tolerarnos, de decidir en conjunto, entonces podríamos avanzar más rápidamente en esta senda del desarrollo que necesitamos tanto. Tenemos que tomar buenas decisiones, pero además tomarlas rápido. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia. Hemos tenido una lección aprendida. El año pasado, el sector agropecuario, el sector forestal maderero, creció en medio, y este año es uno de los poquísimos sectores que continúa creciendo pese a que no estamos dentro de la normalidad. ¿Y cuál es la lección aprendida? Que el año pasado, por causa del COVID-19 que afectó a todo el mundo se detuvo de la noche a la mañana, dejó de explotar en la minería, en hidrocarburos, dejó de hacer turismo, etc. Pero el mundo no dejó de alimentarse. Y alguien tenía que producir esos alimentos y eran nuestros agricultores, los productores pecuarios, los agroindustriales,
y luego el sector forestal maderero para efectos de la reactivación de la construcción. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que podemos? Porque el año pasado demostramos que contra viento y marea hay sectores que han seguido creciendo, como también este año, y han sustentado a las exportaciones no tradicionales. Lorena, que voy a decir algo para que el país se alegre. Ahora, entre enero y junio, tenemos el mayor nivel de exportación no tradicional, no de los últimos 2 años, de toda la historia, incluso superando a los mejores momentos de la bonanza, del auge. Las exportaciones no tradicionales hoy en día, con casi 1.300 millones de dólares y más de 1.8 millones de toneladas de exportación en el sector agroexportador, principalmente en forestal, están en su mejor momento en la historia. Entonces, si tomamos buenas decisiones hoy día, mañana, vamos a cosechar el fruto de esa acción. Y ahí, con esas cifras, dejamos el tema sobre la mesa. ¿Será este el nuevo horizonte, las exportaciones no tradicionales, entendiendo que tienen valor agregado, en el entendido también de que se tratan de recursos renovables y es un gran potencial para la economía del país? Pues momento de tomar decisiones y hacer evaluaciones de manera conjunta. Muchísimas gracias al gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez. Será hasta una nueva oportunidad. Realmente importante su participación en el programa. Muchas gracias, Lorena. ¿Qué toma el gobierno? De apoyar al sector productivo. El sector productivo ya tomó la decisión de apostar por el país. Y créame que con una política de promoción selectiva de exportaciones, una política de sustitución competitiva de importaciones, combatiendo juntos con la ciudadanía el flagelo del contrabando y revalorizando lo que es la producción nacional para consumir lo nuestro, con toda seguridad, con un gran pacto social productivo, abrazándonos todos los bolivianos, ojalá en estas fiestas patrias podemos crecer al 7 o al 8% sin ninguna dificultad. Un gran abrazo para Bolivia, bendiciones en estas fiestas patrias. Así es, eso es lo que queremos, un trabajo de unidad, un trabajo conjunto donde bolivianos y bolivianas veamos hacia un mismo horizonte de crecimiento, de desarrollo y de superar esta crisis que no solamente ha venido con la pandemia, sino que se ha intensificado debido a ella. Muchísimas gracias nuevamente, será hasta una nueva oportunidad y bueno, sí, estamos festejando a Bolivia, estamos rindiendo homenaje a nuestra amada patria y en ese sentido pues quiero darle la bienvenida al ballet Nueva Esperanza.